Teniendo en claro entonces lo que era una proposición, ¿ya? O los conectivos lógicos que están relacionados con las distintas proposiciones, entonces vamos a ver algunos otros conceptos de importancia. ¿Se mejor ahí? ¿Sí? Ya. Bien, vamos a decir que una proposición compuesta, bueno, que vamos a llamar una proposición compuesta a dos proposiciones simples, por ejemplo. Cuando hablamos de proposiciones simples hablamos de P, Q, ¿no es cierto? Que son como una sola frase, ¿no? Entonces podemos distinguir fácilmente casos verdaderos o falsos, ¿no? Entonces, cuando las conectamos mediante conectivos lógicos, que está el condicional, ¿no es cierto? El bicondicional, la conjunción, disyunción excluyente, la negación, ¿no es cierto? Entonces son conectivos. Cuando los conectamos, se transforma en una proposición compuesta. Vamos a componer de a 2, 3, ¿ya? Más adelante vamos a componer de mucho más. Pero si yo analizo todas las opciones posibles y siempre me da verdadero, vamos a hablar de una tautología. ¿Ya? Siempre que sea verdadero, se va a hablar de una tautología. ¿Ya? Entonces acá todas las opciones me aparecen como verdaderas. Ahora, si todas me aparecen falsas, vamos a hablar de una contradicción. Se está contradiciendo con todo lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, claramente cuando yo tengo una tabla me pueden aparecer esas dos opciones, o todas verdaderas o todas falsas. ¿Sí? O bien, me puede aparecer una cantidad de opciones que me da verdadera y otras falsas, y ahí hablamos de una contingencia. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a analizar la siguiente proposición. P o Q, si solo si, no P y no Q. Perdón, ya por un... Vamos a analizar toda esa proposición, a qué criterio, ¿cierto? O cómo la vamos a llamar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer la tablita de verdad. Bueno, la tablita de verdad, primero tenemos que identificar cuántas proposiciones simples hay en esta proposición compuesta. ¿Cuántas proposiciones simples hay? Dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? Negación de P. Más que la negación de P. P no, ¿no es cierto? Sí, P. Y Q. ¿Sí? Porque la negación ya es un conectivo. ¿Sí? Entonces, P y Q, tenemos dos proposiciones. ¿Ya? Eso es importante identificarlo, porque podría aparecer una R también, ¿cierto? Con otra proposición más. ¿Por qué es importante? Porque eso me va a decir la cantidad de opciones que yo tengo en mi tabla. ¿Sí? Puede ser que si me aparece una proposición, tengo dos opciones, no. Pero si ya me aparecen dos proposiciones, tengo ¿cuántas opciones? 4 opciones que pueden suceder. Si me aparecen 3 proposiciones, 8, ¿cierto? Con 4 son 16, ¿cierto? Siempre 2 elevado al número de proposición. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber primero identificar cuántas proposiciones simples hay. 2. ¿Sí? Entonces, tenemos dos proposiciones simples, que son P y Q. ¿Ya? Perfecto. En tiro colocamos acá que esto puede ser verdadero, falso, falso. ¿Cierto? Acá acuérdense que el orden puede ser el que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero uno le da este orden para dejarlo ordenado y después compararlo y cosas así. ¿Ya? Ya, ahí están mis dos proposiciones simples. Y ahora empiezo a armar mi tabla. ¿Sí? Esto es como cuando yo tenía ejercicio cuando decía 3 más 5, paréntesis, por 3, ¿no es cierto? Paréntesis de nuevo. Más 3 cuartos, ¿se acuerdan de esa operación algebraica? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué es lo primero que se hacía ahí? ¿Se acuerdan? Se resolvían primero los paréntesis, ¿cierto? Del más chico al más grande. ¿Sí? Acá también. Se resuelven todos los paréntesis primero y después se va juntando hasta llegar al más grande. ¿Ya? Pero fíjense, salen tanto la negación de P y la negación de Q. Entonces, lo primero que vamos a ingresar va a ser la negación de P. ¿Sí? También está la negación de Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo siempre ahí? Identificar si acaso están las negaciones. Si están las negaciones, antes no las pongo en la tabla.
¿Ya? Bien. Primero voy a poner este paréntesis. Que está acá. Que es P o Q. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces he resuelto este paréntesis. Ahora voy a poner paréntesis cuadrado. ¿Sí? Que sería no P o Q. ¿Por qué tengo que hacerlo de esa forma? Fíjense. Primero yo tengo PQ. Con PQ yo puedo resolver P o Q. Cuando tenga esto, puedo hacer la negación de eso, del valor contrario. ¿Sí? Por eso tengo que ir haciéndolo más chico, más grande. Después, ¿qué podríamos poner? El otro paréntesis. No P y no Q. ¿Bien? Y finalmente, el ejercicio completo. ¿Por cierto? Porque ya, fíjense. Ya ingresé toda esta parte. ¿Sí? Ya ingresé esta parte. ¿Sí? Y me falta conectarlos los dos. ¿Con el qué? Con el sí solo sí. ¿Sí? Entonces, al final, ¿cierto? Y hasta el que me importa, ¿ya? Vamos a poner no eso sí solo sí, no P y no Q. ¿Bien? Y ahí tengo mi tabla verde. ¿Bien? Y este es el que me va a interesar a mí. ¿Sí? Esto es lo que de acá me va a interesar a mí. Porque si son todos verdaderos, ya, vamos a decir que una, ¿no? Y de caso contrario, si son todas falsas, una contradicción. Y si ninguna de las dos, es una contingencia. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a ir completando uno a uno esta tabla. Ya. Vamos a empezar de acá. ¿Cómo sería no P? Falso. Falso. ¿Qué más? Verdadero. ¿Verdadero? Sí. ¿Todos de acuerdo? No. ¿Por qué no? Falso. ¿Por qué falso? Porque la negación de P. ¿No es cierto? Acá P, ¿cómo es? Verdadero. Verdadero. Entonces la negación es falsa. Acá P, ¿cómo es? Verdadero. Entonces su negación es falsa. Acá, ¿cómo es? Falso. Entonces verdadero. Y acá es falso. Verdadero. Se me corre un poquito la pizarra. Ya, muy bien. El que sigue, ¿cómo sería? Falso, Falsa, verdadero, falsa y verdadero, ¿cierto? Valor contrario, de Q ahora. ¿Sí? Si Q es verdadero, este es falso. Si este es falso, este es verdadero. Si este es verdadero, este es falso. Si este es falso, este es verdadero. ¿Sí? Hasta ahí estamos ok, ¿cierto? Ya, muy bien. Sigamos. P o Q. ¿No? Como las dos son verdaderas? Verdadera. Acá, como hay una verdadera, verdadera, verdadero y falso. Muy bien. Y la negación de P o Q, falso, verdadero. ¿no es cierto? Como tengo acá P o Q, ¿sí? Y yo hago la negación es el valor contrario. ¿Sí? Entonces acá sería, como esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa, esta es falsa, y esta sería verdadera. Que lo valor contrario. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Sí? Bien. Después esta, no P y no Q. Falso. ¿Qué miramos ahí? La negación de P. ¿No es cierto? Esta la columna 3 y 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque justamente dice la negación de P y la negación de Q. ¿Sí? Y está conectada con I, ¿no es cierto? O sea, es una conjunción. ¿Sí? ¿Y la conjunción cuándo era verdadera? Cuando las dos son verdaderas. ¿No? Ya. Entonces miramos estas dos. ¿Estas dos son verdaderas? No. Entonces esto es. ¿Estas dos son verdaderas? Falso. ¿Estas dos? No. Falso. Falso también.
Eso sí. y estas dos, Sí. verdadero. Y listo. ¿Ya? Y nos falta ya muy poco, porque nos falta conectar estas dos nomás. ¿Sí? Que es lo que dice ahí. Esta columna, esta acá, que es la penúltima, ¿no es cierto? O la penúltima, es justamente lo que está en el paréntesis cuadrado, ¿no es cierto? Y en el otro paréntesis es justamente lo de acá. Y estas dos columnas tengo que conectarlas con un sí solo sí. ¿Sí? Y el sí solo sí, que queda como la igualdad, ¿no es cierto? ¿Cuándo son verdaderas? Cuando los dos son iguales. Cuando las dos tienen el mismo valor de verdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Tiene el mismo valor de verdad? Sí. Sí. Entonces esto es Verdadero. verdadero. ¿Acá tiene el mismo valor de verdad? Sí. Verdadero. ¿Acá? Sí. Verdadero. ¿Y acá? Verdadero. Verdadero. Entonces esto sería una Tautología. tautología. Eso es una tautología. ¿Se entiende? Profesor, y la primera parte no la entendí. ¿Cuál? Me decía que lo que está en azul, para colocar la igualdad. ¿Está acá? Sí. ¿Cómo lo firmo en mano? Sí. Ya. Ya. Entonces, cada vez que tenga una proposición, lo primero, ojo que después va a suceder lo siguiente, yo le voy a dar un texto, del texto usted tiene que convertirlo a esto. ¿Sí? Con el modelo matemático, y del modelo matemático resolverlo y después dar una respuesta. ¿Sí? Ustedes, ¿sí? Pero ahí vamos a ver un ejemplo. Ya. Entonces, lo primero es ver cuántas proposiciones hay. 2. ¿Sí? Para ver la cantidad de opciones. Y después vamos armando uno a uno. ¿Ya? Después que vemos que tenemos dos proposiciones, antes lo vemos. Ahí está la negación de P, está la negación de Q, o la negación de todas las proposiciones que sea. Entonces pongo todas las negaciones de proposiciones. ¿Ya? Entonces por eso acá como está la negación de P y de Q, las colocamos. Y después vamos armando los paréntesis. ¿Ya? Del más chico más grande. Entonces primero armamos este paréntesis, que es P o Q. ¿Sí? Cuando está acá. Cuando está listo ese, armamos el paréntesis cuadrado, que es la negación de P y Q. ¿Ya? Entonces ya tenemos toda esta parte armada. ¿Sí? Vamos al otro paréntesis. Armamos el otro paréntesis, la negación de P y la negación de Q. ¿Sí? Entonces ya tenemos toda esta parte armada. Entonces lo que me falta es conectarlo todo. Y ese es el resultado final. Y la primera finita, ¿qué tal la de la verdad, Hugo? ¿A dónde? ¿Acá? Sí, en esa. Es la negación de P. Ah, Entonces yo viendo P, ¿cómo es? Verdadero, entonces este es falso. Acá el P, ¿cómo es? ¿verdadero? Falso. Si es falso, es verdadero, y si es falso, es verdadero. Y la segunda igual también. Ah, sí, exactamente. Pero con Q, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde dice la negación de P y la negación de Q. ¿Sí? Ahí solamente se respetó la tablita. Sí. Lo que pasa es que primero yo estoy viendo la conjunción. La conjunción cuando es verdadera, cuando las dos son verdaderas. ¿Cierto? Entonces veo no P y no Q. Entonces miro acá. ¿Estas dos son verdaderas? Ah, ya. Falso. Seguía ¿Estas dos son con la verdaderas? negación de- Exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso las tablas, esto que tenemos acá en nuestro resumen al lado, no hay que aprenderse así como que va esto, sino tal como lo dijimos antes. Entonces, el I cuando es verdadero, cuando las dos son verdaderas. ¿Sí? El O, ¿cierto? Que la disyunción cuando es verdadera, cuando al menos una de las dos es verdadera. ¿Sí? ¿Sí? No se aprende en formalidad porque a mí me va diciendo las opciones que tengo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a dar como la definición de igualdad en las proposiciones. Vamos a decir dos proposiciones son iguales, pero no, las proposiciones no son iguales porque los números son iguales. ¿Ya? En álgebra se usa la igualdad, pero va a ser la misma idea. ¿Ya? Entonces vamos a decir vamos a tener una proposición P mayúscula, vamos a ver que depende de altas proposiciones P, Q, R, S, T, ¿sí? Todas las que quieran.
Y una proposición Q ya va a depender de, también puede depender de las mismas proposiciones o partes de ellas. Entonces vamos a decir P es equivalente a Q, ¿sí? Equivalente a Q, que la vamos a anotar así: P con 3 rayitas, fíjense como un igual, equivalente a Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta proposición es lo mismo que escribir esto. ¿Sí? Entonces, sí y solo sí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a demostrar que esto ocurre? Que es equivalente al hacer P. Vamos a ver si eso es. Si P con sí solo Q, o sea, al conectarlo con un bicondicional de estas proposiciones, da una tautología. ¿Ok? Entonces, si al hacer dos proposiciones y conectarlas con un sí solo sí me da una tautología, vamos a decir que es equivalente. ¿Ya? Por ejemplo, esto que está acá es lo mismo que decir esto. ¿Son equivalentes? Sí, son equivalentes. ¿Ya? Exactamente lo mismo. O sea, escribir esto es lo mismo que escribir esto. ¿Ya?